¿Por qué sigo a Cristo? Amén. ¿Por qué sigo a Cristo? Cállate. Listo. Entonces la enseñanza tiene por nombre ¿por qué sigo a Cristo? Y realmente esta enseñanza me puso a reflexionar y me ha traído reflexionando hace mucho tiempo, pero ayer, mientras me encontraba en un lugar observando cómo el pueblo, la gente, realmente eran capaces de ir a cualquier lugar por ir a escuchar al Señor, por buscar alguna clase de fe. Y es confrontante ver que desde el Antiguo Testamento, desde el pasado, el pueblo de Israel siempre quiso seguir a alguien que lo liderara. Siempre quiso seguir a alguien que realmente le abriera el camino y lo llevara a un lugar donde pudieran estar saciados, pudieran obtener todo lo que necesitaban, les proveyeran todas las cosas. Eso era lo que siempre buscaba el pueblo. Y así sucedió en el Antiguo Testamento cuando Israel fue sacado del pueblo de Egipto, y seguían con mucho denuedo y con mucho valor a Moisés para que los dirigiera hacia el pueblo hacia la tierra que Dios les había prometido. Sin embargo, nunca estuvieron o fueron personas agradecidas o estuvieron saciadas o nunca fueron llenadas sus necesidades, porque siempre hubo queja, siempre hubo alguna situación que a ellos les afectó y les sacaba del camino. Y en el Nuevo Testamento vemos cuando Jesucristo inicia su ministerio, y a través de su ministerio, pues el primer milagro que observamos es que Jesucristo hizo el milagro de convertir el agua en vino. Y aún la gente, al ver esa situación, quería seguirlo y lo seguían y lo continuaban siguiendo porque realmente esperaban algo de ese hombre. Esperaban que Él les saciara sus necesidades y esperaban que realmente Él les cumpliera lo que ellos necesitaban. Sin embargo, Él simplemente escogió 12 personas. 12 personas que estuvieron dispuestas a todo con el Señor Jesús. Estuvieron dispuestas a hacer y andar con Jesús sin importar la situación, sin importar la adversidad. Estuvieron dispuestas a estar con Jesús. Juan 6, Jesús alimenta a 5,000 hombres. 5,000 hombres, hablando del mero género, porque la escritura es clara. Jesús alimenta a 5,000 hombres. Estos 5,000 hombres realmente fueron saciados, pero no fueron solamente 5,000, fueron aproximadamente entre 10 o 15,000 personas las que fueron saciadas a través de esa señal que el Señor Jesús hizo ese día. Leemos realmente la palabra en Juan 6, versículo 1, dice: después de esto, Jesús fue al otro y le seguía gran multitud, porque veían las señales que él hacía en los enfermos. ¿Le seguía qué? Gran multitud. Entonces subió Jesús al monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos.
Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Vemos que Jesús siempre estuvo preocupado por algo. Él sabía la necesidad del pueblo. Pero esto lo decía para probarle, porque él ya sabía que era lo que iba a hacer. Felipe respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Para qué esto alcanza para tantos? ¿Será que esto alcanza para tantos? Entonces Jesús le respondió: haced recostada a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recoged pues, y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes, de cada de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Entonces Jesús venía hablando realmente y les venía mostrando que él quería manifestarse, él quería mostrarse como es el Dios, como es verdaderamente Dios, como es verdaderamente el Padre, como es verdaderamente el Hijo. El propósito del Señor Jesús era realmente que lo reconocieran, que la persona que estaba allí en medio de ellos era una persona que Dios había establecido. Porque más adelante, en la misma historia, en todo, han visto en que Jesús había hecho algo extraordinario. Y al analizar todo esto, yo decidí, o el Señor puso en mi corazón, dar esta enseñanza de por qué sigo a Jesús. Es porque ese debe ser nuestro común denominador. Es porque ese debe ser nuestro horizonte. Esa debe ser nuestra mirada diaria. ¿Yo por qué voy a seguir a Jesús? El día que yo decidí ser cristiano, ir a la iglesia, venir a congregarme, el día que yo decidí pertenecer al cuerpo de Cristo, tuve que tener claro por qué lo iba a seguir. Y ayer, mientras observaba cómo venían muchos feligreses, pero era una cosa estrambótica, me ilustraba prácticamente lo sucedido acá en esta narrativa, de que venían a él la multitud, habían a él, lo seguían que una gran multitud. A Jesús lo seguía una gran multitud. Y ayer en ese ritual religioso en el municipio de Soracá, ver esa cantidad de gente que va a esas misas de sanación, y yo me cuestionaba lo siguiente: ¿de qué se tratará la fe de ellos? ¿De qué se tratará la confianza de ellos? ¿De qué se trata? ¿Por qué la gente tiene tanta pasión y tanto amor que está capaz de ir hasta este lugar? ¿Qué es lo que espera?
La iglesia, ¿qué es lo que espera por venir a este lugar? ¿Qué es lo que estamos buscando cuando venimos a adorar a Dios? ¿Qué es lo que busco yo cuando entro en intimidad, en oración y busco del Señor? ¿Qué estoy esperando? Porque yo, al hacer al analizar esto, de esta historia, de esta gran multitud, con la multitud que veía ayer, yo no veía algo diferente. Veía algo muy similar, muy similar, porque todo el mundo llegaban personas convalecientes, en silla de ruedas, personas enfermitas en unas condiciones tremendas, pero llegaban a ese lugar y bajaban igual. Y puedo estar seguro que volvemos al siguiente mes a este ritual y los vemos igual. Nada físicamente va a cambiar. Y muy posiblemente nada interiormente pueda que cambie. Porque no hemos entendido y no hemos aprendido a respondernos la pregunta correctamente. ¿Por qué estoy siguiendo a Jesús? Mateo 8, versículo 10 dice lo siguiente. Mateo 8, versículo 10 dice lo siguiente. Vamos a leer desde el 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ve y viene, y a mi siervo: haz esto y lo haré, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te será hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Era un hombre que no era judío. Qué casualidad. Era un hombre que no era judío, porque Jesús es claro. Dice: ni aún he visto una fe tan grande en el pueblo de Israel. Era un hombre que era un gentil, igual que usted y yo. Pero era un hombre que tuvo tanta fe, que confiaba plenamente en él. Y tomó la decisión. Y solo le dijo: basta solo con que digas la palabra. Y hoy en día a la iglesia y a la humanidad no le es suficiente la palabra. No nos es suficiente la palabra. Eso es lo que yo veía ayer. Al pueblo que yo veía ayer no le era suficiente la palabra. Necesitaban ir y llevar una botella de agua para que se la ungieran y se volviera agua bendita. Necesitaban ir y comprar una imagen
y que se la bendijeran, y eso les aprobaba su fe. Y en el Antiguo Testamento necesitaban ver señales, porque más adelante en la historia de Juan, en el capítulo 6 que estábamos leyendo, con la que iniciamos, el pueblo le dijeron: no, pues a nosotros nuestro padre Abraham nos alimentó con maná del cielo. Y para ellos era suficiente ver algo físico que ellos pudieran palpar y ser alimentados. Y Jesús les dijo: pues ese pan no se los dio su padre Abraham, ese pan se los dio mi padre. Y ahora les ha dado otro pan, otro alimento diferente. Les ha dado y les ha enviado el verdadero pan de vida. ¿Por qué sigo yo hoy a Jesús? Si yo hoy no sigo a Jesús, porque su palabra es suficiente para mí, sino que necesito que mi vida sea transformada, mi salud cambie totalmente, mi vida física cambie totalmente, estar bien para poder venir a buscarme, estoy mal. Mire, aún todavía siguen celebrando cuestiones que no son. Y la gente sale. Pero hoy tenemos la marcha por Jesús. Hoy tenemos la marcha por Jesucristo acá en Tunja, a las 3 de la tarde. Hoy tenemos esa marcha. El problema es que si vamos a salir a esa marcha, tenemos que respondernos la pregunta: ¿por qué estoy siguiendo a Jesús? Y tener la respuesta concreta. Porque yo veo aquí personas en esta historia donde Jesús sana al siervo del centurión. Solo con manifestar su palabra. Yo veo que eso era para ese centurión, un hombre que no era judío, que no conocía de fe. Para él eso era suficiente. Pero hoy necesitamos que nuestra fe esté respaldada con algo físico. Porque eso es lo que me afirma mi fe. Porque eso es lo que me afirma mi confianza. Y mis amados, la iglesia, nosotros no estamos lejos de eso. Nosotros no estamos lejos de vivir y practicar esas mismas cosas. Y es cuestionable. Porque no podemos entender cuál es el significado del Señor en nuestras vidas. Porque debo seguir al Señor Jesús. Miren, el diablo cómo funciona de mal. Porque realmente eso a la gente le deleita. Pero ¿cuántos vienen a la iglesia? ¿Cuántos vienen a la iglesia a adorar al Señor? Venir por Él, no por la persona que está acá al frente. Y venir por el Señor. ¿Cuántos vienen es por Él? Y vienen es a adorarle, a arrodillarse, a postrarse, a alzar las manos, cerrar los ojos, sentirlo, alabarle. Marcos 6, vemos cómo solamente vamos a irnos a Marcos 6, versículo 1. Pásale alternativo. Marcos 6 dice lo siguiente. Marcos 6, versículo 1 dice lo siguiente. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero
no es este Hugo, no es este Diana, no es este Nelly, no es este Lisbeth, no es este el carpintero hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Sus discípulos le seguían, aún viendo cómo iba a ser rechazado. Sus discípulos seguían a Jesús, aún viendo que él lo querían volver nada. Querían hacer de él lo peor. Pero Jesucristo es claro: nadie es profeta en su propia tierra, ni aún en su propia tierra. Y así nos identificamos muchos. Así nos identificamos muchos. Pero la pregunta es: ¿por qué yo decido seguir a Cristo? Todos los discípulos que escogió él, los escogió y quedaron solos. Ellos dejaron todo por seguir a Jesús. Y les digo una cosa, mi amado: seguir a Jesús le va a costar a usted su vida si es necesario. Seguir a Jesús le va a costar todo en su vida si es necesario. Porque aún los de su casa, los de su propia familia, te van a señalar, te van a juzgar y no te van a seguir. Eso es verdad. Pero no muchas cosas. No, es que voy a tomar un ejemplo, yo quiero que mi papá se salve. Muchas cosas de esas no van a suceder ahí lo digo, por la incredulidad. Solo a unos cuantos, mientras su mano fue reposada. A unos cuantos. Pero la incredulidad, la falta de fe, que esto es lo contrario a lo que vimos con ¿quién? Con el centurión y su siervo. El centurión no era judío y Jesús en este contexto en Marcos estaba con sus judíos. Y en ellos no pudieron ver milagros por su incredulidad. Pero el centurión, que no conocía de Dios, tuvo fe por su palabra. ¿Y por qué decidió él? Porque el Señor Jesús quería glorificar el nombre de Dios. Y muchos de nosotros en nuestra vida cristiana religiosa no vamos a ver cosas extraordinarias, no vamos a ver milagros porque no sabemos a quién estamos siguiendo. Porque no nos hemos respondido correctamente la pregunta: ¿por qué sigo a Cristo? ¿Por qué lo seguimos? ¿Por qué seguimos a Cristo? Vamos a irnos a Colosenses 1. Colosenses 1. Versículo 19. Colosenses 1, versículo 19. Pues a Dios, Listo. en toda su plenitud. Oye, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud,
y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Por qué motivo debo seguir a Cristo? Porque me reconcilió con Dios. Porque antes de estar sin Dios estaba apartado, estaba en pecado. Por eso sigo a Jesús. Porque Él me reconcilió con el Padre. Me reconcilia con el Padre porque ahora Él me ha hecho su hijo. Me ha hecho hijo de verdad. Por eso sigo a Jesús, mis amados. Por eso debemos seguir a Jesús. Colosenses, vamos más adelante, 2, versículo 14. Vamos a leerlo desde el 13. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Por qué sigo a Jesús? Porque anuló un acta. Es como cuando estábamos ya escriturados de que nos íbamos para la perdición, porque estábamos en pecado. Y eso que estaba escrito quedó anulado. Por eso debemos orarle: Señor, te rogamos que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Pero para ello necesitamos entender por qué sigo a Jesús. ¿Por qué sigo a Cristo? Porque anuló el acta de mis pecados, de mi vida pasada. Porque ya no puedo vivir conforme a lo que yo andaba. Porque ahora ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Por eso mismo debo seguir a Cristo. Por eso es que sigo a Cristo. En Juan 6 vemos que muchos seguían a Jesús porque querían el milagro, querían ser saciados, querían ser alimentados, querían ser sanados. Fueron tan capaces los mismos judíos en compararlo o hacer una superioridad entre él y Abraham. No, pero es que Abraham nos dio pan, maná del cielo, y no habían entendido ni siquiera de qué se trata. Pero Jesús les dijo: yo soy el maná, yo soy el pan del cielo. Él es el sustento. Pero hoy en día nosotros tenemos dificultades. A veces no tenemos que comer, estamos pasando apuros por X o Y situación en nuestra vida y no miramos como hizo el centurión. Vamos a la palabra, vamos a la palabra. Jesucristo es el pan de vida, Él es el Verbo encarnado. Yo sigo a Jesús porque Él me sacia. Andrés, eso es muy fácil. Es fácil decirlo. Eso es fácil. Pero yo qué le digo al dueño de la casa cuando no tengo que pagar arriendo. Yo qué le digo a mis hijos cuando no tengo nada que comer, darles nada que comer. Andrés, ¿yo qué le digo? ¿Yo qué le digo a mi padre o a mi hermano que está enfermo y no tengo por qué comprarle la medicina? Pero ¿sabe por qué no se manifestaron? No se manifestó en ellos como lo veíamos ahora en Marcos. ¿Por qué no se manifestó en ellos algún milagro? Por la incredulidad. Porque a veces nuestra fe se vuelve una fe pragmática, una fe que solamente se puede probar en lo visible, en lo palpable.
y queremos que las cosas con Dios sean así. En un 2x3. Pero Dios no es ningún Aladín que se deja frotar. Dios no se deja utilizar por ninguna persona, ninguna creación de Él. Él es Dios. Y Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Y nos dice en Mateo 6, versículo 8, que ya sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que le pidamos. O sea que no nos está diciendo que nos va a dar lo que realmente usted y yo queremos. Él ya sabe lo que usted necesita, iglesia. Y Él sabe lo que le va a dar antes de que usted se lo pida. Pero entonces, ¿será que yo necesito pasar por esta prueba de escasez? Puede ser que sí, porque hay algo que necesitas cambiar. Pero ¿será que yo necesito pasar esta prueba de enfermedad? Puede ser que sí, hermano, porque necesitas confiar en Él. Algo hay que mejorar. ¿Será que Él desea o Él permite que yo pase momentos difíciles donde no tenga que darle que comer a mis hijos? Claro que sí, mi hermano. Porque necesita que entendamos que Él es el maná del cielo. Que confiemos en Él. Todo por cuanto sucede en nuestra vida, en Cristo está la explicación. Él es la respuesta a todo. Pero es fácil decirlo, pero vívalo. Pues todo lo que tratamos de predicar, lo predicamos porque lo vivimos. Mis amados, ¿por qué sigo a Cristo? Yo sigo a Cristo porque Él me reconcilió con el Padre. Yo sigo a Cristo porque Él anuló el acta de mis pecados pasados. Porque Él me reconcilió y me quitó toda esa maldición pecaminosa pasada. Yo sigo a Cristo por eso. Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La deshonra y la vergüenza no fue importante. No fue importante para nada. Porque Jesucristo allá llevó todo. Toda la deshonra de nuestra humanidad pasada. Toda la vergüenza de lo que éramos antes. Por eso ahora, puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Es en esa cruz, mis amados. Es la cruz que debemos mirar, porque ahí está la reconciliación. Por eso sigo a Cristo. Por eso lo sigo. Porque Él escogió de lo menospreciado y de lo vil para avergonzar ¿a quién? A los sabios. Y todos los que estamos aquí, los que escuchan y creen en la palabra de Dios, el Señor nos escogió de lo menospreciado para avergonzar a muchos. Por eso sigo a Cristo. Sigo a Cristo por lo que dice Gálatas 3. Miren lo que dice Gálatas 3, del versículo 10 al 14. Porque todos los que dependen de las
obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino del que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldito, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. ¿Por qué sigo a Jesús? Porque Jesús no le importó hacerse maldito en una cruz. Mientras Él en la cruz recibió toda la ira de Dios por causa de nuestro pecado, Él nos bendijo con toda bendición del cielo y nos reconcilió con el Señor. Jesús lo seguimos porque Él nos dio la promesa de recibir al Espíritu Santo, de tenerlo para que nos guíe. ¿Por qué sigo a Jesús? Para tener al Espíritu Santo conmigo, para que me guíe, me conforte, me consuele. Ese consolador, ese paracleto que está ahí, siempre rearguyéndonos, diciéndonos: hey, tranquilo. Tu prueba, tu enfermedad, tu escasez, la vida aún no termina. Tranquilo. Confía en Jesús. Confía en Jesús. Porque Él lo hizo todo por usted y por mí. Es esa relación íntima con Dios que ejercita nuestra fe y nuestra confianza, y aún, como dice su palabra, no mirando las cosas que se ven. En 2 Corintios, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque lo que se ve es temporal. Todo lo que vivimos ahora es temporal. Lo que se ve es temporal. No mirando las cosas que se ven, sino lo que no se ve. Porque lo que se ve es temporal, mas lo que no se ve es eterno. ¿Por qué sigo a Jesús? Porque anhelo la eternidad. Pero hay una situación, y es que en la iglesia y en la vida vamos a encontrar personas que a veces nos distraen del camino, que a veces nos sacan del camino. Y debemos tener la mirada puesta y los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La vida no va a ser fácil para nadie, para ningún cristiano va a ser fácil. En el mundo vamos a tener aflicción. ¿Por qué sigo a Jesús? Porque Él ya venció. Así que, mis amados, que no suceda como en el pueblo pasado, porque lo estamos viendo. Hoy queremos ir a Dios porque queremos el milagro, queremos la sanidad física, queremos las cosas materiales que nos hacen el hambre, tener la comida, tener todo, tener el techo. Queremos seguir al Señor siempre y cuando eso se nos cumpla. Pero el mundo todo eso lo puede tener, cualquiera puede tener todo eso. Eso sí se los digo. Allá en los hospitales, en las misas esas de sanación, en los lugares esos de sanación, todas esas promesas están,
y hasta se les puede cumplir. Pueden tener todo, pero no tienen a Cristo. Su sanidad momentánea, su alimento momentáneo, su casa momentánea, porque se puede venir un desastre y se le cae. Todo eso puede venir y lo podemos obtener, pero no podemos tener al Señor. Así que hoy decidimos tener a Cristo. No queremos el milagro, sino quien hace el milagro. A Él es el que anhelamos. Al que hace el milagro, no el milagro, porque el milagro ya está hecho. La cruz hizo el milagro. La cruz nos reconcilió. Jesucristo nos dio una nueva vida. Él es el verdadero milagro de la iglesia. La reconciliación con Dios y con el Padre. ¿Qué más quiere la iglesia? Por eso el pueblo de Israel no lo reconoció. Por eso no valoraban las señales que él hacía, porque no veían que la persona que estaba ahí era suficiente. Así que de hoy en adelante, iglesia, no anhelamos las cosas del mundo. No seguimos a Jesús por tener cosas materiales. No seguimos a Jesús por tener cosas físicas o por tener quizás una sanidad. Seguimos a Jesús porque me reconcilió. Yo lo sigo a Él porque me dio la potestad de ser hijo de Dios por adopción. Yo sigo a Dios porque realmente sigo a Jesús, porque Él hizo una obra perfecta en la cruz. Por eso sigo a Cristo. Vamos a orar. Vamos a ponernos en nuestros pies, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Bendecimos tu santa presencia. Gracias por lo bueno que eres. Gracias por tu favor y tu amor. Gracias porque nos has hablado al corazón, Señor. Por eso te seguimos, Señor. Porque no seguimos a un Dios que realmente es para todo el mundo algo visible. Seguimos a un Dios que es eterno, que no lo hemos visto, pero lo sentimos. Gracias porque de cierta manera tu palabra, como aquel centurión, Señor, nos ha refrescado. Tu palabra nos ha saciado, Señor, porque ha sido suficiente para nosotros. Tu palabra ha sido suficiente, Señor. Es lo único que necesitamos para ver el milagro. Señor, necesitamos tu palabra para que ese milagro venga a nuestro corazón, nuestra mente, Señor, de la presencia tuya, de Cristo en nosotros, Señor. Que sea tu palabra, Señor. Declara tu palabra en nuestro corazón. Hermano, declare la palabra de Dios en su vida. Declárela para que el milagro de Cristo sea firmado en su vida. Y no titubee, no tenga miedo. Y avance. Señor, gracias porque nos has saciado hoy. Nos has alimentado. Guarda el camino de todos los que hoy salen de este lugar a sus quehaceres diarios, Señor. Bendice a los que se conectan, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos honor y gloria. Amén y amén. Un aplauso al Señor. Ahorita te están llamando. Bueno, mis amados, vamos a orar por la ofrenda.